Y Fausto expresa: oh, espíritu de la contradicción. De acuerdo, puedes guiarme, pero no me parece bien haber hecho la peregrinación al Brocken en la noche de Walpurgis, para ahora aislarnos por nuestra cuenta. Mefistófeles contesta: deja que el mundo se desquicie y agite. Nos quedaremos aquí en sosiego. Está establecido ya hace mucho que pequeños mundos se creen en el grande. Allí veo jóvenes brujas desnudas y otras viejas que se cubren con astucia. ¿Qué te parece, amigo? Esta explanada no es pequeña. Mira, apenas se ve el fin. Hay 100 hogueras ardiendo en fila. Se baila, se hacen chanzas, se cocina, se bebe y se ama. Fragmento de Fausto por Johann Wolfgang von Goethe. Esto es El Rincón del Cuervo. ¿Qué tal? Muy buenas lunas, ¿cómo están? Espera. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gran día. Incluso hasta empezó a llover aquí en la ciudad, de hecho. ¿Cómo están? ¿Qué tal su miércoles? ¿Qué tal su último día del mes? Perdóname, pero yo no soy. Voy a ajustar. Déjame ver si ajusto algo. Twitch. Todo bien, yo no entendí nada. Ah, ahí vamos. Esa es la explicación. Ya ves que tenemos un programa especial. Que hay un tema en particular. Doy una introducción antes de iniciar el Samhain, es correcto. Bueno, ya va a acabar. Siempre que hacemos un programa especial antes de iniciar el stream, doy una introducción, algún fragmento de algún libro, de algún cuento, algo. Y este relato es de Fausto, el libro de Fausto, de Johann Wolfgang, donde en un par de páginas hablan sobre el Brocken. Ahorita vamos a ver de qué va. Y de igual manera el canal cumple un año. Hoy hace un año estábamos iniciando nuestro primer stream, que por ahí explicábamos, y yo recuerdo muy bien el por qué iniciábamos hoy. O sea, hoy 30 de abril. Había una razón. Ya teníamos el equipo y todo, pero había una razón. Y les dije, el próximo año se los vamos a explicar. Y bueno, ha llegado la fecha. El día de hoy, y en el país que concierne, pues seguramente ya se llevó a cabo. Hay una celebración que no puede pasar por alto en el ámbito o en la cultura, porque al final es una mezcla tanto cristiana como pagana. Y al final es eso que siempre vivimos todos los días, ciclos, ¿no? Ciclos que van y vienen, que se repiten y demás. Y hoy justamente es la noche de Walpurgis, o está siendo la noche de Walpurgis. Esta noche que es como la última oportunidad de las brujas, de los espíritus, de los demonios, pues para hacer todavía esa última travesura antes de que inicie Belheim, esta temporada de fertilidad, de luz, de desarrollo, ¿no? Para las civilizaciones, sobre todo de Europa Central. Entonces, hoy es como que el último intento. Ya, si hoy no sale, tendrán que esperar justamente 6 meses más. ¿Vale? Y en ese fragmento, Fausto recorren tierras centrales de Alemania y le dice a Mefistófeles que por qué se desvían del camino. Y dice, pues, ¿por qué? Si vamos al Brocken. Y describe lo que hay en el Brocken, y justamente eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, vamos a platicar las dos corrientes de esta tradición, porque una es muy católica, muy católica, y la otra es muy pagana. Y al final la mezcla de ambos generó lo que conocemos como la noche de Walpurgis o el Hexennacht, que era la respuesta del pueblo hacia lo desconocido, básicamente. De hecho, vamos a tocar un poquito temas que vimos en su momento con el Día de Muertos, que de hecho fue el 1 de noviembre cuando hicimos el especial sobre Samhain. Y pues en esa parte explicábamos nosotros cómo
entrada esa época, porque básicamente los celtas solamente distinguían entre dos épocas del año, que en este caso era invierno y primavera, y exactamente pues eran, amigo, no, y se puede poner otra vez, yo creo que sí, ¿no? Eh, entonces los celtas solamente daban esto cada 6 meses, y pues qué mejor que exactamente a la mitad del recorrido pues hicieran esta trascendencia del invierno a la primavera, de la oscuridad a la luz, y se rompiera ese velo tan delgado que se creaba en esta época que va terminando, donde pues los espíritus tenían mayores posibilidades de interactuar con con los seres humanos, ¿no? De hecho, los pobladores celtas, y bien lo recordamos, cuando iniciaba Samhain, pues tenían la capacidad de ir a algún bosque y contactar con espíritus que les pudieran cumplir favores, pues ya saben, a cambio de algo muy carnal, algo muy, muy de humanos, ¿no? Entonces, y en esta celebración, donde termina Samhain e inicia una nueva época, pues no era la excepción, ¿vale? ¿Cómo inicia la noche de Walpurgis? Bueno, Walpurgis era una santa, ¿vale? Walpurgis fue una santa del siglo VIII que en su recorrido, pues la mayoría de sus evangelizaciones fueron Alemania Central, norte de Alemania, ¿vale? Y como ya lo hemos platicado anteriormente, siempre la religión católica y otras religiones, sobre todo la católica, ha intentado siempre empatizar con otras culturas, pues a través de símbolos, a través de rituales, a través de fechas, a través de épocas, ¿no? Y pues en este caso, la noche Walpurgis pues no es la excepción. ¿Cómo lo hacen? Como tal, Santa Walpurga ya estaba canonizada, ¿vale? Ya había sido canonizada cuando esta mezcla de culturas y de tradiciones se llevan a cabo. Es decir, ya existía la fecha, que la fecha en particular es 1 de mayo en 1870, donde todas sus reliquias de ella como santa son trasladadas a Alemania, pues, para ser resguardadas en su respectiva iglesia, ¿no? Ella durante su tiempo de vida empezó a evangelizar a los celtas sobre todo, y empezó a relacionarse pues con este tipo de festividades. Una era el Samhain y otra era el Beltane, ¿vale? Los pobladores mencionaban que ella de manera milagrosa pues podía curar ciertas enfermedades, que podía terminar con ciertas plagas sobre los cultivos que iniciaban en esta época, al inicio de la primavera, que podía alejar a los espíritus. Entonces es así como los pobladores de esa región empiezan a pues a creer ya en la religión católica como tal, ¿no? Empiezan a dejar de lado sus raíces, sus orígenes, sus antecesores, y se empiezan a dar cuenta que pues esta señora pues estaba diciendo pues la verdad en cierta manera, ¿no? Entonces, a contraparte, cuando ya la canonizan, que es el 1 de mayo, los pobladores pues dicen, pues coincide, extrañamente, coincide con el término del Samhain y el inicio pues de esta época de luz, de abundancia, de cosechas, de ganado, de evitar ya ese contacto con los malos espíritus, ¿no? Otras zonas en las que se propagó este seguir a Santa Walpurgis fue también toda Alemania y el norte de Alemania, que es, no olvidé el nombre, Escandinavia, ¿vale? No sé si exista como tal todavía, pero toda esa región, ¿vale? Ahora, de por sí ya se tenía la tradición o la creencia que el 1 de noviembre, pues este muro o esta división bien marcada entre el mundo mortal y el que no lo es, pues los espíritus tenían mayor facilidad para cruzar, para convencer, para digamos hacer este tipo como de travesuras, ¿no? Al saber que el tiempo se acababa, que en este caso era el 30 de abril, pues los espíritus querían hacer
ese último intento por a ver si lograban quedarse en el mundo terrenal. Y era cuando el poder de sus hechizos, el poder de su magia, por así decirlo, pues era más fuerte, ¿no? O sea, estaba impulsada por rituales, básicamente. Ahorita vamos a ver cómo los realizaban. Y lo hacían justamente el 30 de abril a medianoche. O sea, de hecho de ahí proviene el Hexennacht, ¿vale? Noche de brujas, donde literalmente eran mujeres que danzaban, bailaban y demás. No tanto por el tema simbólico demoníaco, que muchos lo adjudican así, porque este valor se lo dio más que nada a la Iglesia Católica. De hecho, en el siglo XVI, esto ya lo podemos ver después, la Iglesia menciona que todo esto es de mérito demoníaco, porque pues tenían esta costumbre de danzar desnudas, de estar toda la noche, beber y demás. Pero pero ya por el lado celta, al final eran tradiciones que ya tenían y no lo hacían con ese afán. O sea, recordemos por ejemplo el Samhain, un día antes del Samhain, levantaban todas sus cosechas, guardaban todo su ganado y hacían un gran banquete. O sea, de hecho lo vimos en ese programa, en ese capítulo. Hacían un gran banquete lleno de vino, de alcohol, de pan, vimos ahí platillos que preparaban en esas fechas. Porque digamos era la forma de celebrar que habían llegado a ese punto y que se les avecinaban 6 meses. A lo mejor de oscuridad, frialdad y demás. Pero que lo iban a soportar, ¿no? Entonces, ya celebraban de una manera excesiva en ese entonces, ¿no? E incluso también antes de que se evangelizara toda esta región. Cuando acababa Samhain, pues también celebraban esa parte. Si alguien ha visto Midsommar, que muchas veces ya lo hemos mencionado, pues hacían este ritual de la primavera de mayo. Y básicamente era el recibir a la naturaleza. Ellos eran muy, muy de naturaleza, entonces mandaban llamar a los elementos pues para que les ayudaran con la prosperidad de sus pueblos, ¿no? De hecho era momento en el que ellos apagaban sus hogueras gigantes especiales, sus hogueras que tenían la creencia pues de que alejaba a los espíritus, ¿no? Entonces todo esto ya existía antes de la evangelización, pero la iglesia pues claro no lo tomaba nada bien. Y siglos después, de hecho prohibió totalmente, o sea, como tal la tradición ya no existía como se conocía al principio, pero la gente por cultura, por tradición, por recordar, por evitar que se perdiera en el tiempo, pues lo recreaban como se recrean muchas situaciones, ¿no? Y la iglesia durante el siglo XVI, siglo XVII prohibió totalmente todo esto porque decían es que esto es aberrante, ¿no? Pero bueno, otras cosas hemos visto. Entonces sí era común que se mencionara que el 30 de abril a medianoche pues estuvieran las brujas sobre todo, y eran más brujas, hechiceros, curanderos y demás, al monte más alto de Alemania, en este caso es el Brocken. Y ahí, así como lo menciona Fausto, lo menciona Mefistófeles en su fragmento del libro Fausto precisamente, pues no era una hoguera, eran cientos de hogueras a lo largo de todo el monte Brocken, porque ya en lo alto es una zona plana, pues donde se hacían bailes a medianoche, beber, comer, ya se imaginarán otras cosas, ¿no? Actos carnales, por así llamarlos. Pero era muy común, o sea, era muy normal, ¿vale? Cuando empieza la evangelización, ahí es cuando empiezan a demonizar toda esta situación. Entonces, los pobladores que se estaban convirtiendo, porque esa es la palabra, que se convirtieron, que se evangelizaron a la religión católica, ya empezaron a agregar un poco más de sus cosechas mentales, de sus pensamientos, a todo este tema de los aquelarres, del Samhain, de la terminación del Samhain, de la noche de Walpurgis y demás. Y entonces ya eran leyendas ya fuera de sí, como que
Veían a mujeres volar en escobas o convertirse en gatos y subir al Monte Brocken. Subir y bailar desnudas a medianoche, invocar y pedir favores a los demonios o entregarse a ellos a cambio de grandes riquezas, ¿no? La droga era fuerte. Y era una droga que no se consumiera, bueno, ahorita vamos a ver también este tema de las drogas. No era una droga que se consumiera, sino más bien pues ya era lo que esta señora, esta Santa Walpurga, pues les pudo haber dejado en la cabeza. De hecho, también una parte de la historia, siglo XIV, siglo XV, todas estas mujeres que tenían los conocimientos de herbolaria, los conocimientos de partera, los conocimientos medicinales, pues eran llamadas brujas. O sea, básicamente sabemos todos, existe un libro, El Martillo de las Brujas, que básicamente es un manual siniestro, un manual cruel, que de acuerdo a la práctica de la mujer, de acuerdo a la práctica que se le castigaba, era la forma en que le iban a hacer revelar su secreto. Es decir, un ejemplo, yo vecino digo, es que mi vecina sale por las noches y vuela en una escoba, por ejemplo. Pues el manual, literalmente el manual, el libro, indicaba, bueno, para demostrar que ella sea una bruja que puede volar, favor de arrojarla a un risco. Ya si no sale del risco es que no era bruja, y si sale pues sí lo es y la tienen que atrapar. Suena a risa, sí suena a risa, pero así era. O sea, dependiendo por lo cual fueran acusadas, era el castigo, y el manual lo indicaba cómo debían proceder. Desgraciadamente, así fue mucho tiempo. Entonces, pues con esta evangelización pues no fue la diferencia. Ella también, ese fanatismo religioso empezó a distorsionar elementos visuales, elementos que se empezaron a convertir en leyenda respecto a personas que no quisieron convertirse, sino que prefirieron y respetaron su historia, sus antecedentes, sus antecesores, sus costumbres, sus creencias, y que quisieron conservar pues todo eso. Entonces, al final, como ya empiezan a ser ellos minoría, como actualmente pasa, pues esa minoría empezó pues a ser atacada y señalada, ¿no? El Brocken muchas gracias. El Brocken se ubica en la montaña más alta, de Alemania, la Sierra de Harz, en el estado federado de Alemania, Sajonia-Anhalt, donde pues se celebraban pues todos estos rituales de la noche Walpurgis, ¿vale? Ahora vamos, esto es la parte católica, ¿sale? Esto es después de la evangelización, ¿vale? O sea, es decir, antes de que esta señora llegara a estas tierras, existía la celebración, pero no existía con ese nombre. Es decir, no se conocía como la noche de Walpurgis o el Hexennacht, ¿vale? No, o la noche de brujas, no existía ese término, ¿vale? ¿Qué existía? Pues la época que ya habíamos mencionado hace mucho tiempo y que lo volvemos a mencionar ahorita, pues Beltane. Esta segunda mitad de estas dos épocas que los celtas reconocían de manera general, y que me parece muy acertado, por cierto. Beltane, una época de luz, de cosechas, de ganado, de fertilidad incluso. Por ahí vamos a mencionar pues algunas creencias que pasaron de las propias invasiones romanas hacia los alemanes. Y por ahí pues se quedaron algunas creencias, ¿no? Y Samhain, pues la época esta de invierno, frío, oscuridad, el guardarse en sus hogares, el no salir, evitar, sobre todo principalmente los niños, que no salieran, porque también el 30 de abril, el Día del Niño, tiene una razón de ser del por qué es 30 de abril. Al menos en Alemania es por esa razón, y ahorita lo vamos a explicar. Pues estas dos épocas, Beltane y Samhain, pues son las más importantes, fueron más importantes para los celtas. Ellos, con sus creencias muy basadas en la naturaleza, muy bien sedimentadas, pues también tenían ese
ese trato mágico fantástico, eh, donde podían pedir favores a espíritus del bosque, por ejemplo, donde pueden hacerse de elementos milagrosos, que ya lo hemos tocado el tema, que básicamente eran drogas de hongos alucinógenos. Y bueno, pues también les daban este empujón fantástico o imaginario para empezar a decir que veían espíritus bajar del bosque y llegar a los poblados y demás, ¿no? Pues esto les ayudaba, ¿no? Hay que recordar que cuando entraba el Samhain, todas las cosechas eran levantadas, o sea, unas semanas antes eran levantadas las cosechas, y todo el ganado lo bajaban del monte. Lo bajaban del monte y lo guardaban. Por lo mismo, porque tenían esta creencia de que los espíritus pudieran corromper las cosechas, enfermar a los animales, ¿vale? De hecho, se procuraba que que no se celebraran matrimonios durante el Samhain, ni que de preferencia se tuvieran hijos durante el Samhain, porque ahorita lo vamos a ver. Y era más que nada tiempo de reserva, tiempo de guardado, ¿no? Cuando llegaba Beltane, que en este caso sería mañana, 1 de mayo, se empezaban a hacer rituales, ¿vale? Rituales de protección, tanto el ganado, para que fuera próspero, para que fuera abundante, para que no enfermara durante estos 6 meses que seguían. A los cultivos igualmente se volvía a cosechar y que fueran prósperos, que llegaran y que les rindieran para el Samhain, para los próximos 6 meses. Y también a la gente. Y aquí entonces hacen pues esta otra parte, o esta parte del ritual, o este complemento de los 6 meses anteriores. Y por eso les digo que los celtas ya tenían estas costumbres muy, muy sexuales, muy carnales, muy, muy humanos, muy de una naturaleza sin tapujos, sin temores, sin miedos, sin reservas, ¿no? El 1 de mayo, de hecho, como dato importante, estaba permitido. Va a decir la brujita, tú no lo vas a aplicar, obvio, ¿no? Estaba permitido que los matrimonios se quitaran su anillo de bodas, bueno, de casamiento. Hay que recordar que no eran católicos, así que no son como las bodas de ahora, ¿verdad? Hacían rituales. Y básicamente el pueblo se volvía un lugar gigantesco de deseo carnal. O sea, era una forma de celebrar que habían pasado esta época de oscuridad y decir, hemos llegado a Beltane, Yashiro para la lujuria. Sí, o sea, básicamente se vivía eso, pero básicamente era una lujuria, pero sana, o sea, no había como esa depravación, porque luego cuando metes elementos de prohibición como esta parte católica, no como orgías, o sea, no es como que tuvieras ahí al montón de gente, o sea, no, sino que era más con el sentido de decirle a los espíritus que estabas dispuesto para a lo mejor procrear, a lo mejor tener un mejor ganado, más cultivos. Hay que recordar que cuando inicia Samhain se daban unos panes, ¿vale? Muy, muy coloridos, los vimos en este momento, unos panes, y que les metían juguetitos o les metían no había otra forma, yo creo que sí, pero eran sus creencias. Recuerden que hacían como un pan, y dependiendo la legumbre o sí, el tipo de verdura que le metieran al pan, y a ti básicamente, sí, lo que te saliera es que no se llama legumbre, ¿cómo se llama? Guisante. El guisante que te saliera podía decirte si ibas a poderte casar, o sea, si ibas a encontrar el amor para la siguiente temporada de primavera, o ibas a seguir soltero, o si ibas a tener riquezas. O sea, cuando inició el Samhain ya traían como tratando de buscar esa suerte, y entonces en Beltane pues digamos que la reafirmaban y la llevaban a cabo, ¿no? O sea, hacerle infiel sin decir nada. Es que es extraño, o sea, quizá en la actualidad suena así, suena como que infidelidad, orgías y demás, pero es que no era así. O sea, ellos no lo veían así, pues. O sea, las esposas no lo veían así, los esposos no lo veían así.
el pueblo en sí no lo veía así, ¿no? Creo que esta parte de la religión católica que te dice es que esto está prohibido, esto Dios no lo ve bien, es que, bueno, pues te empieza como a restringir, entonces ya lo empiezas a ver mal, como que te empieza a crear otro nivel de moral, ¿no? Por así decirlo. También cuando iniciaba Beltane, estaban obligados ya, hoy en un día que es como medio celoso, tóxico, territorial. Algo así. No, hoy no se podría, ¿no? En esta actualidad. Bueno, va a iniciar Beltane. Todas las hogueras. Hay que recordar que en Samhain encendían una hoguera, era como la hoguera maestra, pues así llamar, o sea, la gran hoguera. Y de ahí iban los pobladores y tomaban fuego para crear unas hogueras más pequeñas en cada una de sus casas, en los caminos y demás. Pues para que siempre hubiera luz. No todos ya. Y ya cuando iniciaba Beltane estaban obligados a apagarlo y apagar todas sus hogueras que estaban distribuidas por todo el pueblo. Y bueno, pues ahí ellas hacían rituales. De hecho, ahorita van a identificar algunos. La misma ceniza que se provocaba de las hogueras apagadas las ocupaban para protección. O sea, como en las plagas de Egipto. Iban a sus casas y untaban en las puertas unas líneas cruzadas con ceniza. Marcaban a las bestias, bueno, al ganado. Regaban esa misma ceniza sobre el cultivo. Porque era un fuego que había perdurado por toda esta época de oscuridad que le llaman ellos. Entonces podía ayudar. Y esa misma ceniza pues, justamente la ocupaban en una tradición, y ahí les va. Es una tradición que consistía en ir al bosque para brincar, danzar, cantar y para tener relaciones. Esto se le llamaba Ai Mai Jing, ¿vale? Y ocupaban pues estas cenizas pues para marcarse, ¿no? Y es aquí cuando las parejas casadas pues tenían el derecho de retirarse del anillo matrimonial. Y bueno, ya saben qué pasó. ¿Vale? Entonces esto ya surgía. Ahora, como tal, no tenían el concepto de las brujas como un concepto malo, ¿vale? Si se sabía que había gente que era, tú no puedes retirar ningún anillo. No, aquí está. El concepto de brujas malignas, por así llamarlas, no existía en este entonces hasta que ya fueron evangelizados. Pero sí lo de los espíritus que podían poseer sobre todo niños. ¿Por qué niños? Los niños como sea tienen esa alegría y esa luz que predomina por encima de cualquier cosa, que siempre está encendida, que siempre está latente. Entonces el hecho de que una bruja pudiera hacerse de una luz tan exquisita, vamos a llamarle, de un niño, pues sí podría ser una buena ofrenda para los espíritus malignos del bosque y hacerse de favores o hacerse de riquezas o hacerse de otro tipo de habilidades como curandera, como adivinadora. Hay que recordar que en el Samhain muchos solteros iban con las adivinadoras y con su pancito que tenían, pues les decían qué es lo que significaba que les salía adentro y qué es lo que podían obtener pues para la siguiente época de primavera, ¿vale? Entonces, de hecho, por eso en Samhain, repetimos, creaban estas fogatas para que los niños que andaban ahí en las callecillas de su pueblo pues no se perdieran, porque el hecho de perderse, de salirse al bosque, a la oscuridad, pues era seguramente y muy probable pues que no iban a volver. Entonces siempre mantenían con toda bien iluminados los pueblos para evitar pues este tipo de situaciones, ¿no? Y justo a pesar que en México lo del Día del Niño 30 de abril se trajo hasta 1923, 24 por ahí, que se celebró el primer día del... pues ya estarán cumpliendo 100 años del Día del Niño. En la noche de Walpurgis, o sea 30 de abril también, pero en Alemania esto ya existía, pero para protección de los mismos. O sea, ya es protección y aquí es como para fomentar la alegría infantil, ¿no? Dice, las puertas, ventanas, corrales, ganado e incluso las personas se adornaban con flores y listones. Si han visto Midsommar sabemos a lo que se refieren.
Estos listones los adornaban a los marcos de las casas, ¿vale? Y al ganado también. Y hacían, básicamente bailaban sobre un palo gigantesco. Con listones y flores, siempre coronas de flores y demás. Pues para dar esta bienvenida, ¿no? Y que habían sobrevivido a la temporada de invierno. Ya que tenemos los dos elementos más o menos explicados, cómo es que era esta costumbre antes de la evangelización y después, entonces ya viene la fusión. Cuando Santa Walpurga pasa de esas tierras y después fallece, esto fue en 1870, justamente hay que saber que todos los santos, por ejemplo, el de aquí de México, ¿cómo se llama? El que según traía a la Virgen en su túnica, ¿cómo se llamaba? Diego, que ahora es San Juan Diego, ¿sale? De hecho es un santo mexicano, San Juan Diego, es un santo. Esos santos, esas santas, sus objetos que ocupaban a diario para evangelizar se convierten en reliquias cuando fallecen y son elevados dentro de la religión católica a santos o santas. Entonces, la reliquia de Saltahualpurgis pues fueron enviados justamente a este poblado de Hars para tenerlos ahí en su iglesia. Y es cuando la gente empieza a tomar más fuerza, porque pues iban ya directamente a las reliquias, iban ya directamente a la iglesia y empezaban pues a hacer sus rezos, a pedir milagros, a pedir favores. O sea, lo mismo que hacían antes, pero a alguien más. Porque esto de pedir favores, esto de pedir que no te cayera un ser oscuro, un ser maligno, esto ya existía. O sea, obviamente esto lo hacían con veneración a la naturaleza, con la veneración de los elementos visibles alrededor nuestro. Pero bueno, pues en esta evangelización posterior, pues ya lo hacían directamente pues con ella, ¿no? Muchas gracias, Johnny. Te veo desde que era niño. Ok. Ay, qué bonito, ¿eh? Aunque sepamos que no es verdad. Muchas gracias. Entonces, ya existía, pero bueno, pues cambian las corrientes religiosas y hacen esto, ¿no? Entonces, es cuando empieza a surgir esta fragmentación. ¿Qué tal, Racón? Buenas. Esta fragmentación entre la gente que se vuelve católica, que no dejan de ser celtas, pero se convierten al catolicismo, y los que dicen no, yo voy a seguir con mis costumbres, con mis creencias, yo voy a continuar. Y entonces es cuando la gente, como lo dijimos al principio, empieza a llenar estas leyendas increíblemente fantásticas y reales, donde se convirtían en gatos, en lobos, volaban en escobas, bailaban desnudas en el Brocken, y se veían las hogueras a kilómetros, donde se veía cómo se invocaba a Satanás y se le pedían favores y se hacían aquelarres. Y empiezan ya a ser perseguidas estas personas, estas mujeres principalmente. Y más si tenían conocimientos, más si sabían de herbolaria, más si sabían cómo traer bebés al mundo, o sea, ser parteras básicamente. El hecho de saber todo esto los convertía en un blanco exquisito para ser perseguidos, castigados, y bueno, se sabe lo que pasaba después de eso, ¿no? De hecho, algo que pasó muy curioso también, en Roma, como un paralelismo. Ustedes saben que pues la Navidad se festeja un 24 de diciembre con vísperas para el 25 y demás. Esas fechas pues tienen una explicación histórica relevante porque muchas culturas lo toman. Y una, por ejemplo, es la romana, que es la Saturnalia, que también se llevaba a cabo en 24 y era en honor a Saturno, uno de sus dioses más importantes dentro de esta mitología romana, ¿no? Entonces básicamente
la religión católica, cuando hace esa transición en esa zona de Alemania, pues tratan de alguna manera bastante cruel, diría yo, puede erradicar estas costumbres paganas apegadas a, de hecho, pues ahí surge esta corriente del paganismo. No eran paganistas ellos, sino que la religión católica los convirtió en tal porque no seguían su fe. O sea, o crees en mi fe o no, o no vas a poder creer porque aquí te voy a desvivir, básicamente. Entonces pues empieza esta persecución, ¿vale? Al principio yo les mencionaba que existía, pues obviamente estas mezclas. Entonces la invasión, por ejemplo, de Roma, de los romanos en esta parte de Alemania, pues se trajo varias costumbres, como hemos sabido que los celtas han traído costumbres para acá, sobre todo Estados Unidos, cuando surgió el gran exilio en los años 50 de Estados Unidos, que trajeron esto del Halloween y demás. Traen a alguien muy importante, que es a quien todavía le siguieron como celebrando y rezando, que es al dios. Algunos lo manejan como dios, pero en realidad es un semidios, ¿vale? El semidios Pan, ¿vale? El semidios Pan es mitad hombre, ¿vale? De cuerpo, torso, y mitad macho cabrío, o sea, de las piernas hacia abajo. De hecho, pues es la figura o es el concepto. A ver, aquí lo tengo acá. Sí. Ahí está. El maestro Pil. No sé quién es el maestro Pil. Él, así es la representación gráfica de Pan, ¿sale? Mitad humano en la parte de arriba y patas de macho cabrío. Ahorita vamos a explicar lo de la flauta. Y sus dos grandes cuernos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la imagen. Ah, bueno, sí. Es la imagen que toman para crear al macho cabrío dentro de la religión católica, ¿vale? Hay que recordar que en una parte del Apocalipsis, el único libro que no ha sucedido, describe claramente cómo de un lado se van las ovejas o los corderos, que son como los que se van a salvar, y del otro lado, del lado derecho, creo dice, las cabras. De ahí nace el concepto del macho cabrío. Yo soy Juan Dorrec, ok. Entonces, pero esto ya existía en Roma, ¿vale? Esto ya era propio de Roma antes del catolicismo, ¿vale? Entonces, bueno, los celtas, que todavía preservaron sus tradiciones, pues quedaron muy apegados con este semidioso, este dios. Luego, hay una explicación que no es muy certera porque los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo. Pero bueno, ahí les va. Lo voy a leer porque como no está muy bien fundamentado, más bien lo reservo a lo que los dos autores que vi pues mencionan, ¿no? Algunos mencionan que la noche de Walpurgis también está asociada a la celebración del Día del Niño por Dionisios, dios de la fertilidad y el vino. Se dice que este dios nació 2 veces y 2 veces murió, cuando todavía era niño. La primera vez por efecto de un rayo de Zeus, su padre. Ese Zeus, ¿cuántos hijos no tuvo? Y la segunda cuando Hera, celosa de Dionisios, mandó a los titanes a matarlo. Desmembrado y comido parcialmente por ellos, justo cuando iban a devorar el corazón del niño, Zeus llegó a tiempo para salvarlo. Los tambores que resuenan en la noche de Walpurgis son la representación sonora del corazón palpitante del niño Dionisios. En muchas culturas del centro de Europa se sigue asociando esta fecha con el dios del fuego y se siguen encendiendo hogueras para que el humo purifique a los habitantes. También en el Imperio Romano, el mes de mayo era muy importante, pues estaba consagrado a los mayores. Ellos no celebraban bodas en mayo, ellos lo hacían al revés, porque tenían la creencia de que se podía contraer matrimonio con un muerto. Entre los griegos, que era en la misma época, se encontraba también a la abuela Maia, diosa de la virginidad, la salud y la fertilidad, y se creía que ella odiaba el matrimonio monógamo, y por eso las parejas nunca se casaban en mayo, esperaban hasta junio para casarse. ¿Vale? Esto de que adjudique que el 30 de abril también es por el tema de los niños está un poco
confuso, porque estas tradiciones romanas llegaron ya a una época celta muy tardía. O sea, ya más bien cuando la minoría era la que mantenía pues estas creencias, ¿no? Entonces, no es 100% certero. Lo que sí es certero es cómo se mezclaron las dos festividades. Beltane, por un lado, que era el 1 de mayo, y la evangelización de Santa Walpurga, pues en toda esta Centro Europa, Alemania, Escandinava, ¿vale? Y es así como nace esta celebración. La tradición o la costumbre como tal no es muy extensa, dado que al final decir que la tradición de la noche de Walpurgis pues está mal dicha, porque la noche de Walpurgis básicamente es esta evangelización más mezclas de creencias paganas. O sea, aquí fue todo todo un batido de tradiciones aquí con las noches de Walpurgis. Entonces yo creo que lo correcto sería más bien el inicio de Beltane. Creo que sería lo más correcto. Es lo más apegado a la cultura celta. Pero sí que es verdad que de no haber hecho esta evangelización, no habría surgido esta imagen distorsionada de las brujas, de los brujos, de los aquelarres. Los aquelarres tomaron mucha fuerza con esto, porque los aquelarres son reuniones básicamente en ciertas fechas, no puede ser siempre, en ciertas fechas con ciertos elementos de la naturaleza, tanto creados por el hombre como los que ofrece el mismo mundo. Y pues ya saben, para invocar a demonios, si se puede al principal, y a cambio de actos carnales, pues obtener favores o poderes que les ayuden con su día a día, ¿no?